Bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política. Acercarle a ustedes la actualidad y acercarle a ustedes la máxima información que ustedes demandan es nuestro objetivo. Hoy vamos a hablar de política nacional, de política regional, incluso política insular. Nos acompaña en los platos de Canal 4 TV como invitado don Saúl Ramírez. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, pues muy bien, adaptándonos a esta situación del COVID, que nos tiene a todos un poco con el paso cambiado y modificando nuestras costumbres, pero bueno, bien, la verdad es que no nos podemos quejar, la salud se va bien, la familia bien, el trabajo bien, con lo cual todo bien. Pues me gustaría comenzar, entonces, haciendo por lo menos una valoración de cómo ha transcurrido este tiempo de quedarnos en casa y las medidas que se han llevado. Bueno, lo primero de todo, como le dije la vez que intervine por teléfono, yo creo que desde luego hemos reaccionado tarde, hay que decirlo claro. El gobierno reaccionó tarde a nivel nacional, asumió además el mando único a nivel sanitario y eso yo creo que fue un error garrafal. Sobre todo porque en un estado como el español, que es el estado de las autonomías, uno lo que tenía que haber hecho es reunir la Comisión Interterritorial de Sanidad, es decir, reunir a todos los consejeros de sanidad del conjunto del Estado, sentarles en una mesa, o bien vía teleconferencia, con cualquiera de los dispositivos y con las plataformas que tenemos hoy a nuestra disposición, y decirles qué necesidades tenían cada comunidad autónoma. Eso es lo que tenía que haber hecho el Gobierno de la Nación. A partir de aquí, el confinamiento llegó tarde, se sabía desde enero que teníamos una pandemia en ciernes, ya había casos declarados en Italia, como todo el mundo sabe está aquí al lado, y yo creo que desde luego la reacción tardía se debió a que algunas personas de ese gobierno, un gobierno por cierto de varios partidos, estaban muy interesadas en ciertos actos públicos, en ciertas manifestaciones y que, pongámoslo encima de la mesa, yo creo que agravaron la situación. Casualmente, las dos ciudades más golpeadas fueron Madrid y Barcelona. Está claro que esto no es solo por el índice de población, sino también porque es donde se producen el mayor número de concentraciones y manifestaciones, y la famosa manifestación del 8M, que yo creo que de lógico todos somos feministas, todos defendemos la igualdad de oportunidades y de derechos entre hombres y mujeres, pero en este momento en el que ya se sabía que había casos en Italia graves, que se había cerrado la parte norte y que el propio Ministerio, como se ha visto después en documentación, ya declaraba claramente que tenía esa información, que se estaba produciendo un brote de pandemia, debería haber actuado de forma mucho más rápida, más veloz y yo creo que incluso con un poco más de contundencia. Y en este caso no solo la concentración del 8 de marzo, sino también todas las actividades eventos deportivos y demás que se llevaron a cabo. Pero claro, no se podía suspender una cosa para dejar que se celebrara otra. La realidad Nadie lo iba a comprender. Está claro. La realidad es que se tendría que haber suspendido cualquier evento donde hubiese una concentración mayoritaria de personas. Eso incluye también el famoso acto que hizo Vox en Vistalegre, me parece que fue. Es decir, cualquier evento donde hubiese habido una concentración de personas, eso tendría que haber sido totalmente prohibido y se tendría que haber hecho un confinamiento temprano. Seguramente hoy estaríamos hablando de muchas menores víctimas. Y por otro lado también creo que en un siglo XXI donde la información corre como la espuma, donde las fake news acampan a sus anchas, yo creo que desde luego se esperaba bastante más certeza en los datos que estaba produciendo el gobierno. Había correcciones de hasta 1000 personas de una cifra a otra, cambiar los criterios a la hora de sumar las víctimas mortales a mitad de lo que era la pandemia. Es un poco raro, es decir, uno cuando tenía 27.000 muertos en una fecha y a la semana de repente habían resucitado 1000 personas por obra del Espíritu Santo, pues no parece que sea la mejor forma, desde luego, de dar tranquilidad y de dar transparencia. Yo creo que en el gobierno se le podría haber exigido bastante más. A nivel autonómico, decirle que yo creo que se hizo lo que se pudo, estoy de acuerdo, y fíjese, son gobiernos del mismo color, es decir, en los dos ámbitos gobierna el Partido Socialista, pero sí que creo que en este caso Ángel Víctor Torres tuvo por lo menos la capacidad de salir públicamente, dar las explicaciones e intentar, en la medida de sus posibilidades, paliar el déficit que tenía tanto de equipos de protección individual como de medios materiales y humanos en la sanidad. Creo que hay mucho que hacer, creo que aprendimos mucho de las carencias que tenemos en sanidad pública, carencias principalmente que ya venían denunciando los sindicatos y distintos colectivos profesionales médicos, y espero que desde luego esto nos sirva por lo menos como aviso, porque además tenemos todos claro que vendrá una segunda ola, con una incidencia de contagio que no llega ni al 15% en la región canaria. Tengo claro que vamos a llegar a una segunda ola y espero que hayamos aprendido y que la próxima ola nos coja desde luego con mayores recursos, tanto materiales como humanos, y con un protocolo que yo creo que eso es fundamental a la hora de abordar este tipo de situaciones. Pero en este caso, en Canarias, hablamos del gobierno de Canarias, esta pandemia
no solo ha afectado sanitariamente, económicamente, que ahora también entraremos a hablar, porque de esto usted sabe bastante, porque es su profesión, por un lado, pero esta pandemia se ha llevado a 2 consejeras del gobierno de Canarias. Hablamos de sanidad y hablamos de educación. Claro, lo que ocurre es que en el caso de las 2 consejeras yo creo que ya venía de largo. Es decir, yo creo que lo que ha sido la pandemia ha sido solo la puntilla, que es decir, la famosa gota que colma el vaso. Yo creo que desde luego la gestión por parte de las 2 consejeras que usted nombra ha sido bastante errática y de hecho tenía los sindicatos totalmente en contra, porque desde luego las decisiones que se estaban tomando no venían a paliar las necesidades que tenían. Mire que llegaron además a las 2 a la consejería prometiendo lo mismo, soluciones a los problemas. Además son problemas que lo que es la diagnosis, lo que es el diagnóstico, conocemos todos. Yo siempre digo lo mismo, es una pena que la política se haya convertido en esta controversia continua, porque yo tengo que reconocer cuando un partido, sea el que sea, ha hecho algo bien. Y ahora que estoy fuera de la política desde el punto de vista activo, desde el punto de vista institucional, uno puede tranquilamente sentarse y con pausa decir, pues esto se hizo bien, esto se ha hecho mal. Yo creo que estas 2 consejeras, desde luego, vinieron con un diagnóstico que sí que compartíamos todos, es decir, había carencias de recursos, tanto materiales como humanos, como de infraestructuras, en el caso de la sanidad, por ejemplo, en el sur y en el norte de la isla de Gran Canaria, también en otras islas no capitalinas. Y en el caso de la educación, desde luego, bueno, pues los colegios que tenemos y los institutos, pues algunos tienen déficits fundamentales de infraestructuras, el mantenimiento de los mismos es bastante deficitario, pero no pusieron ninguna solución. Lo que hicieron es echarle gasolina al fuego, agravándole y encima dejando de lado las recomendaciones que estaban haciendo también los propios profesionales, que son los que están en el día a día. Por lo tanto, yo creo que la pandemia lo único que hizo, en una situación normal, hubiesen acabado seguramente la legislatura sin pena ni gloria, pero desde luego lo que hizo la pandemia fue acelerar lo que era a todas luces inminente. Que era, ¿pero usted cree que estas 2 consejeras tenían libertades de decisión? Es que ahí está el tema, porque pues usted puede venir con un usted sabe, don Francisco, que a mí no me gusta hacer nunca y nunca lo he hecho política ficción. Personalmente creo que estas 2 consejeras no tenían... Por eso me voy a la línea, porque usted en política puede entrar con toda la gran ilusión del mundo, con todas las estrategias y toda la ruta que sabe que tiene que llevar, pero cuando la va a diseñar, las herramientas no se la van a dotar, y cuando va a tocar le van a decir calladita y ahí a un ladito. Entonces ahí lo que queda es la responsabilidad de la consejera, que lo que tiene que hacer es dimitir y no esperar a que la cesen. Estoy de acuerdo con usted. Si las consejeras tenían un plan y no se lo llegaron a llevar a cabo, o bien por límites presupuestarios, o bien porque algunas personas de ese gobierno no se lo permitió, lo que tienen que haber hecho ambas 2 es dimitir. Lo que pasa es que es verdad que dimitir parece que es un nombre ruso y el verbo no lo conjuga nadie en este país. En España no es muy complicado. Pero le vuelvo a insistir, la responsabilidad de un profesional cuando llega a un área, si ve que su plan para solucionar los problemas que están diagnosticados completamente no lo puede llevar a cabo, lo que tiene que hacer es dimitir. Y espero que tanto señora Costa como la consejera de Educación actual, si ven que están en esa situación, sean responsables y se vayan. Yo, desde luego, la entrevista que vi el otro día del consejero de Sanidad, no he leído todavía ninguna entrevista de la consejera de Educación, pero sí del consejero de Sanidad actual, dice que tiene el diagnóstico encima de la mesa, que estaba recabando toda la información para ver las carencias que tenía, para que no nos pase otra vez lo que hemos vivido en la pandemia, que no es un tema de la pandemia, es decir, la situación de colapso de la sanidad canaria viene de largo. Yo me acuerdo que las últimas encuestas y estadísticas que había sobre la calidad de la sanidad pública, Canarias llevaba 9 años siendo la última de esa encuesta. La última, considerada por los usuarios, muy por detrás, por supuesto, de Navarra, que era la mejor, País Vasco, Barcelona o Madrid, pero es que le puedo decir que nos comparan también con Andalucía, con Ceuta, con Melilla, y sin embargo Canarias era la última, con lo cual esto no viene de corto, viene de largo, no es una situación que se haya producido ni en este gobierno ni en el anterior, seguramente viene de mucho más atrás, pero si hay un diagnóstico, hay un diagnóstico de lo que está pasando, de las necesidades que se tienen, hay que poner la carne del asado, y yo espero que este consejero, que desde luego experiencia política tiene, ponga todo lo que tenga que poner adelante, y si no le dejan, que dimita, que lo diga públicamente. Es así de sencillo. Esa es la responsabilidad de un político, de una persona, de un profesional. No tenemos una carencia o un fallo o una hoja de ruta en esas 2 áreas, principalmente. Hablamos de educación y hablamos de sanidad, lo hemos puesto sobre la mesa, de decir, vamos a marcar una estrategia y la estrategia debería ser un consenso político de todas las formaciones políticas. Bien, podemos cambiar los consejeros cada 4 años, pero no lo que podemos cambiar es los sistemas cada 4 años, porque cada 4 años, entre que si lo plantea, lo proyecta, lo lleva, se te van 3 años.
un año a diseñarlo para después cambiarlo los próximos 4 años, es que estamos mareando la perdiz y volviendo locos a todos los profesionales. Déjeme que en este haga una separación entre lo que es la educación y lo que es la sanidad. Sí. La sanidad, desde luego, no hay diferencias a la hora de afrontarla, más allá de que algunos imagino que desde el Partido Popular, que es un partido conservador, pensaban más en una gestión privada, de titularidad pública, y el Partido Socialista abogará siempre por la sanidad pública. Cuidado, eso sí, los conciertos han estado siempre, siguen estando y sigue gobernando el Partido Socialista y sigue habiendo conciertos con la privada. Porque la realidad es que los conciertos privados son necesarios cuando no se puede dar un servicio en el 100% de la población. Y lo fundamental es que cualquier ciudadano de Canarias, del conjunto del Estado español, pero de Canarias especialmente, tenga acceso a la sanidad gratuita. Y eso solo se puede hacer si se tiene conciertos con algunas instituciones privadas donde no tienes la capacidad de dar ese servicio. En el caso de la educación hay otro problema añadido, que es el que está poniendo usted encima de la mesa, y es el hecho de que hay discrepancias en el criterio de lo que es el sistema educativo que quieren. Yo tengo 44 años, cumplí en junio 44, y yo creo que llevo toda mi vida escuchando las famosas diferencias entre las leyes educativas tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Al final se embarran siempre en lo mismo. Que si educación concertada sí, que si educación concertada no, que si religión sí, que si ética no. Mire usted, yo lo que quería, o lo que queríamos cuando algunos locos entramos en política pensando que la política era otra cosa y que se podían cambiar las cosas y que si la gente que viniese de la sociedad civil podíamos aportar nuestro grano de arena, era una ley educativa, pero para una generación. Y no esas tonterías de si religión o ética. A mí me da igual, yo lo que quiero es que eduquen a los niños bien en las áreas fundamentales, pero además que tengan valores que les sirvan para ser buenos ciudadanos. Entonces, cuando llegar a un consenso, hacer un buen conjunto en el que estén todas las fuerzas políticas, porque si es la ley educativa de un partido, al final cuando gobierne el otro, lo que hace es tumbarla. Y así estamos con estos cambios que se han vivido en los últimos años. Y así tenemos el fracaso escolar y el abandono escolar que tenemos principalmente, y por desgracia también lideramos esa encuesta por la cola, en Canarias, en Murcia y en Andalucía, pero que es que en media de la Unión Europea, descontando algunas zonas muy determinadas del Estado español, el resto estamos muy a la cola de la Unión Europea. Y esto es debido precisamente a eso, a que no hemos sido capaces de lograr un consenso donde se hable de una ley educativa que sirva para todos los partidos, y a partir de ahí que lo doten de recursos. Pero claro, también es muy bonito decir que yo quiero que cada niño tenga acceso a un ordenador, que cada niño le den informática y tenga un profesor para 15 alumnos, que cada profesor pueda tener luego horas para formarse y tal, pero si no pongo los recursos para eso, y eso implica poner más personal, más medios económicos, si no los pongo, no sirve de nada, quedan en papel mojado, en promesas vacías. Y eso, por desgracia, es lo que estamos viendo en muchos gobiernos autonómicos actuales. Muchas promesas que se hicieron en las elecciones y que no se están cumpliendo. Y además ahora tienen una maravillosa excusa, que es lógicamente la pandemia y el COVID. Pandemia que si nos ha dejado el peor dato, desde luego, a nivel de mortalidad, si lo referenciamos a millón de habitantes, somos junto con Bélgica el peor país de la Unión Europea a nivel de muertes por millón. Hay que descontar el Reino Unido porque ya no está en la Unión Europea, ya ha hecho un Brexit, ¿no? Lo que sí que es también muy preocupante, por supuesto, sin desmerecer que ni todas las vidas humanas tienen un valor incalculable, ¿no? Los miles de muertos que hemos tenido, es la situación económica que se va a vivir ahora. Y sobre todo en zonas donde dependemos eminentemente del sector turístico. Hay que reconocer o recordar que en España el sector turístico viene a ser aproximadamente entre el 12 y el 16% en función de las regiones, con mayor porcentaje de PIB. Pero es que en Canarias el sector turístico es el 35% y a nivel de empleo va al 40%. Y yo, desde luego, las decisiones que se están tomando por parte del Gobierno de la Nación no tienen en cuenta, aunque luego los periódicos afines, volvemos a lo mismo, qué pena no tener otra prensa que yo echo de menos, una prensa independiente, una prensa que sea neutral, una prensa que informe, porque al final son prensas tendenciosas. Pero el otro día leía, va a haber un trato diferenciado en el Real Decreto para Canarias. No, si alguien va a ver el decreto y lo lee, lo que dice es que podrá haber un trato diferenciado, no que vaya a haber un trato diferenciado, establece el podrá, es decir, es una posibilidad. Sí. Claro, de aquí a septiembre, que es cuando todo el mundo va a poder acogerse a los ERTES, pero es que a nosotros en septiembre nos empieza la temporada alta. Nuestra temporada alta a nivel turístico, como todo el mundo sabe, empieza en finales de septiembre, principio de octubre. Si no tenemos una conexión óptima, si no conseguimos que vengan nuestros turistas históricos, si hay un brote, un rebrote, como se están viendo ya rebrotes a lo largo del conjunto del Estado nacional, de la nación española, pero también en otras partes de Europa, como en Alemania, por cierto, país emisor tradicional de nuestros turistas, y del Reino Unido, podemos tener una situación muy compleja, porque desde luego nosotros vivimos
directa o indirectamente del turismo. Si uno descuenta el conjunto de los trabajadores que trabajan para el sector turístico directamente y aquellos que dan servicios de forma indirecta a los trabajadores que trabajan para el turismo, y le añades el sector público, es decir, los funcionarios y personal laboral, en Canarias no trabaja nadie más. Con lo cual, la situación que podemos vivir, si no se ponen realmente soluciones diferenciadas para una realidad diferente que el resto del Estado, es que podemos volver a estar hablando de una tasa de desempleo en Canarias que supere el 40%. Algo que desde luego sería de una gravedad extrema. Y no veo, y esto sí que se lo echo en cara al gobierno actual de la comunidad autónoma y principalmente al presidente, al señor Ángel Víctor Torres, no veo que cuando se reúna con su compañero de partido y, sin embargo, presidente del gobierno de todos los españoles, le presione en ese sentido. El podrá es un vocablo que no establece obligación, establece posibilidad. Por lo tanto, yo sí que espero que haya un trato diferenciado, porque desde luego, si hay una zona de España, junto con Baleares, cuyo PIB depende exclusivamente del turismo, es Canarias. Con esta pandemia, con esta crisis sanitaria, ¿cómo se ha gestionado sanitariamente el ceder las competencias a las comunidades autónomas, tener 17 conceptos diferentes? ¿No se ha demostrado que tanto sanidad como educación, como otras tantas, debería ser competencia directa del Gobierno de España? Bueno, usted sabe que yo siempre he pensado que hay tres competencias que deberían ser fundamentalmente, por lo menos troncales, en lo que es la dirección de las mismas, la titularidad de las mismas. Otra cosa es la gestión, que la gente a veces, cuando se les dice esto, parece que les está quitando la sanidad. No, están ustedes equivocados. Es decir, lo que se planteaba en su momento en el partido en el que militaba es que tanto educación como sanidad, como defensa interior y exterior, perteneciesen como titularidad al Estado. ¿Eso qué llevaría? Pues llevaría que no hubiese diferencias en los servicios, en la cartera de servicios de la sanidad canaria frente a la andaluza, o frente a la navarra o frente a la madrileña. Fíjese, algo tan sencillo como las vacunas. A mi hija la tienen que poner la segunda dosis de la vacuna del VPH, de papiloma humano, que ha cumplido 13 años y le toca la segunda dosis, y esta vacuna hoy es gratuita en Canarias. Pero hay otras vacunas que no son gratuitas en Canarias que sí son gratuitas en la Comunidad de Madrid. Entonces parece que hay niños que en función de dónde nazcan pues tienen un trato mejor que otro. Y le pongo las vacunas, pero le podría decir también otro tipo de servicios, como ciertas intervenciones que sí se financian en una comunidad frente a otra, o ciertos tratamientos de patologías graves que sí se han financiado antes en una comunidad que en otra. Entonces esto es lo que nosotros abogamos: titularidad de la competencia estatal en sanidad, pero luego la gestión, como se hacía aquí había un INSALUD, y aquí había un director del INSALUD. De hecho, yo he tratado al que fue en su momento director del INSALUD, que luego fue jefe de servicio de medicina interna del Hospital Dr. Negrín, el doctor Betancor, y todo el mundo lo conocía, como don Pedro, por cierto, y a don Pedro no entendía la diferencia entre una cosa y otra. Es que si mi jefe es ese consejero no puede ser un director general, y le cambiamos la etiqueta, pues será la misma persona, ¿no? Será una persona valiosa, que estará en el día a día de la gestión del servicio, pero sobre todo garantizaremos que haya una uniformidad en las compras, una uniformidad en el catálogo de servicios, y sobre todo lo que usted pone encima de la mesa. En el caso de que hubiese una pandemia como la que se ha producido, o una emergencia sanitaria, que queramos que no vuelva a ocurrir, pero que parece ser que con el cambio climático puede ser más frecuente de lo que nos gustaría, pues que hubiese un mando único. Un mando único que estableciese los protocolos, las directrices, las directivas. ¿Qué ha pasado? Que, sin embargo, este gobierno, que intentó hacer algo de esto a la hora de recuperar y centralizar, debido al reglamento del estado de alarma, cuando declararon el estado de alarma, recuperó de facto todas las competencias, claro, se encontró con que no tiene capacidad de algo tan sencillo como comprar ni mascarillas ni guantes, porque, lógicamente, después de 35 años, por lo menos, de presencia de comunidades autónomas y de sistemas totalmente descentralizados de compra de cada comunidad, pues el Estado, como ente, no tenía capacidad para comprar, ni tenía los canales de distribución de productos sanitarios que tiene la comunidad canaria, o la madrileña, o la andaluza, o la murciana. Cada comunidad tiene sus extraordinarios canales. Lo lógico hubiese sido lo que le dije: establecer un centro de coordinación, que hay una comisión interterritorial que sirve para eso, y haber puesto ahí al ministro Illa, el ministro titular de la cartera de Sanidad, como coordinador de las necesidades de todas las comunidades. Ese hubiese sido, para mi gusto, la primera decisión que tenía que tomar el gobierno de la nación, y no fue así. En el caso de la educación, 3/4 partes de lo mismo. Lo que pasa es que, lógicamente, en un caso te cuesta la vida,
y no te lo que te cuesta es un año perdido de estudios. Yo, desde luego, mi hija tiene la suerte de que ha podido acceder a tener recursos en casa para poder tener un ordenador e internet, y ha estado trabajando con el colegio haciendo clases virtuales, pero claro, ¿y los niños que no tengan recursos? ¿Todos han tenido acceso a un ordenador? ¿Todos han tenido acceso a un tablet? A mí me consta que no, porque conozco a muchos profesores de la enseñanza pública donde los padres no pueden afrontar el coste de una tablet que en algunos casos ha superado los 500 euros. Esto es así. Con lo cual, aunque digan que todos los niños tenían acceso a una tablet, no era cierto. No era cierto, porque no todos los hogares tienen la suerte que tiene mi hija de tener una familia que le han permitido tener esos recursos y esos accesos. Por lo tanto, insisto, a mí me gustaría, desde luego, vivir en un país donde todos los jóvenes, nazcan donde nazcan, vivan donde vivan, tengan en la misma calidad de prestación de servicios educativos, porque además no nos engañemos, si hay una palanca de cambio, si hay un ascensor social, históricamente es la formación, es la educación. Por lo tanto, eso es el verdadero pozo de las oportunidades. Eso es así, la educación. Por lo tanto, tengamos una educación de primer nivel, pública, concertada, pero de primer nivel, para que todos los jóvenes, nazcan donde nazcan, vivan donde vivan, tengan esas posibilidades. Y yo creo que eso es algo que nuestra estructura autonómica, pues en muchos casos lo impide. Don Saúl, mire, vamos a tocar también otro de los temas delicados por el concepto que está percibiendo la sociedad, y es la falta de credibilidad por parte del gobierno, y sobre todo que nos están preocupando es cómo se está articulando y en qué lugar está dejando al Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad del Estado. Pues es muy preocupante, don Francisco, para qué le voy a engañar. Otra de las banderas que llevábamos en ese partido en el que yo militaba antiguamente era precisamente la independencia judicial. Que esto no lo ha inventado el partido en el que militaba, no lo inventó Ciudadanos, ni mucho menos. Ni lo inventó ni siquiera UPD, ni Rosa Díez, ni nadie así. Esto lo inventó un tal Locke y un tal Montesquieu, la famosa división de poderes. Que venía así básicamente, si hay tres poderes principales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, los tres tenían que vigilarse a sí mismos y tenían que tener una independencia absoluta, para garantizar que quien ostentara cualquiera de esos tres poderes estuviese vigilado y controlado por los otros dos. Lo que está ocurriendo, o lo que estamos viendo presuntamente, porque hay que poner presuntamente, porque ahora por lo visto, seguida cuando les tocas un poco te meten una demanda, con lo cual hay que decir presuntamente, es que se está cesando a generales que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo, a generales que hacen el trabajo que les pide un juez, en este caso emitir un informe en relación a sucesos acaecidos que están siendo investigados, que están sub judice, y que sin embargo, como no quieren cometer un delito de prevaricación, que sería el de decir la información que contiene ese informe, sería la de esclarecer elementos secretos, pues son cesados de su cargo. Esto a mí me parece gravísimo. Yo, desde luego, entre eso y la falta de transparencia con la que se han estado utilizando los elementos, los datos, la información que se están dando por la pandemia, hace que la gente, lógicamente, pierda totalmente confianza. Si eso, además, lo unimos con lo que se está produciendo a nivel general desde hace, yo diría que 4 o 5 años, que es un radicalismo absoluto de las posturas, donde ya no hay ni siquiera un nexo mínimo de comunicación, un puente en el que puedan llegar a un consenso mínimo, gente que sea capaz de reconocer que algo está bien hecho por unos y por los otros, y que los medios de comunicación cada vez son menos libres, menos neutrales, y cada vez son más tendenciosos y con líneas editoriales tan claras que solo con leer 2 líneas uno sabe a qué partido apoya, pues nos lleva a una situación como sociedad muy preocupante, y desde luego no creo que sean las mejores mimbres para tener una sociedad democrática y avanzada del siglo XXI. A mí, desde luego, me preocupa y me da pena. Hablamos de Canarias, y en Canarias hablamos del turismo, y hablamos en este caso de los sectores económicos. ¿Qué valoración hace de la situación que estamos viviendo y estamos articulando para poder nuevamente retomar la entrada de turistas y activar la economía en Canarias, que se ha demostrado que nos hemos hecho más que nunca dependientes del turismo? Bueno, es que siempre hemos sido dependientes del turismo, por lo menos en la última Pero ahora etapa del siglo. Sí, lo que pasa es que ese sofisma que parecía que se daba por hecho, ahora se ha comprobado que no solo no es cierto, sino que lo hemos comprobado, y que espero que no lo comprobemos hasta las últimas consecuencias, porque ya le digo que si tuviésemos que comprobar las últimas consecuencias, es decir, si fracasase la campaña de invierno, que es la temporada alta
nuestra, la tasa de desempleo se dispararía. Pues yo pongo siempre en esto dos elementos importantes. Lo primero, lo que ha hecho el sector privado. El sector privado lo que ha dicho claramente es, señores, nosotros queremos trabajar, nosotros queremos solo que nos ayuden, no que nos regalen dinero, que nos dejen trabajar, que nos ayuden en este momento crucial, sí. Con un mantenimiento de los ERTEs que nos permita, un ERTE flexible, que nos permita sacar a gente del ERTE, del expediente de regulación temporal de empleo, en función de las necesidades. Y según vayamos viendo que van viniendo turistas, que van viniendo visitantes, que tenemos necesidad de mano de obra para poder dar un servicio de calidad, iremos sacando a personas del ERTE. Yo siempre digo lo mismo, no conozco ningún empresario, habrá alguno, por supuesto, es que empresarios malos hay, sí, claro que hay empresarios malos. Como trabajadores, como exactamente, como todas las profesiones. Gente mala hay en todas las profesiones. Ahora, en general, con el término empresario, si la persona que se juega su patrimonio, su dinero, sus recursos para crear un negocio, para crear una empresa, y hay que recordar que en Canarias y en España en general, la tasa de empresarios, hablamos de microempresario, autónomo y pequeño y mediano, porque aquí parece que cuando hablamos de empresarios hablamos de los bancos, no, hablamos de la persona que tiene su cafetería, su tienda de aceite y vinagre, sus ultramarinos, o su hotelito, o sus apartamentitos. Bien, ellos quieren trabajar y lo que le han pedido, en este caso, al sector público, a los poderes públicos, es ayúdennos, dennos facilidades para poder sacar a gente del ERTE lo más rápido posible y que en caso de que veamos que hay una decaída o que básicamente no se está cumpliendo mis previsiones, que pueda volver a meterlos en el ERTE, es decir, que hagan un ERTE boomerang. Esto no ha sido contestado por parte de la Administración. Lo que han dicho es, no, vamos a ver si alargamos los ERTEs hasta septiembre y podrá, en condicional, podrá alargarse hasta diciembre. ¿Qué ocurre con los ERTEs? Yo conozco mucha gente que ha estado en ERTE y todavía no ha cobrado el dinero del ERTE. Con lo cual hay un problema básico y es, ¿hay recursos? ¿Hay realmente recursos para poder hacer esto? Si no los hay, yo creo que una administración seria, un gobierno serio debería decirlo, señores, tenemos un problema de recursos, estamos negociando con nuestros socios europeos, que se está negociando, un paquete de ayudas, y si viene ese paquete de ayudas, podremos afrontar distintas soluciones. Pero yo creo que desde luego aquí, si no hay el famoso diálogo social, si no hay una mesa donde esté sentando sindicatos, patronal y gobierno, mala solución tiene. Y desde luego lo que se ha visto en la pandemia es decisiones unilaterales por parte del gobierno, que fíjese que han puesto de acuerdo a sindicatos y a patronal contra las decisiones que estaba tomando el gobierno, como por ejemplo la eliminación de la reforma laboral del 2012, que querían tomarla de forma unilateral y hasta los propios sindicatos se llevaron las manos a la cabeza porque sabían precisamente lo que se venía. Porque claro, nadie le puede pedir a un pequeño autónomo, a un pequeño empresario con 3, 4 trabajadores, que pierda su patrimonio, que pierda la camisa y que tenga que seguir abierto. Eso no se lo puede pedir nadie. Eso iba a llevar una destrucción salvaje de empresas y de empleo por consiguiente, porque aunque algunos digan lo contrario, algunos iluminados, la realidad es que el empleo, aquí y en todo el mundo, lo generan las empresas. Esto es así, empresas y autónomos, que para mí en este caso los pongo en el mismo barco. Por lo tanto, si no hay, desde luego, una decisión directa por parte del Gobierno de la Nación, que al final es quien tiene las principales competencias, porque aquí desde Canarias podemos hacer, con todo mi respeto con el presupuesto que se tiene, bueno, parches que son bienvenidos, no voy a escuchar a nadie que le diga que no van a ser bienvenidas todas las ayudas, a la promoción en el exterior, y yo además creo que en este caso la consejera está haciendo algo que me parece fundamental, y es escuchar a la patronal, escuchar a los empresarios, sentarse con los sindicatos y con los empresarios, recoger ese diálogo social en Canarias, ver qué soluciones plantean, ver cuáles son factibles, viables con la capacidad presupuestaria que tiene su departamento y llevarlo a cabo. En este caso creo que Yaiza García lo está haciendo bastante bien. Y yo espero del Gobierno de la Nación, que es el gobierno de todos, que haga lo mismo, que sienta a la patronal, que sienta a los sindicatos, que escuche cuáles son las soluciones que le están poniendo encima de la mesa, que vea cuáles son su disponibilidad presupuestaria para poder llevarlo a cabo y lo lleve. Y desde luego también espero algo del Gobierno de la Nación. Y es que ya que es el interlocutor de todos en Europa, cuando vaya a negociar esos 140.000 millones, pues que los negocie desde luego sin que tenga demasiado coste para el conjunto de la sociedad. Pero no tiene un problema el Gobierno de la Nación para esas negociaciones, el socio del Gobierno de la Nación, y con Europa no tiene otro problema el Gobierno de la Nación, que es también el socio que tiene el Gobierno de la Nación, que no entra en acorde con las políticas europeas y no entra acorde con las políticas a llevar a cabo económicamente con la patronal, porque yo no me puedo sentar con alguien que me dice que me va a matar.
Así de claro, hombre. Es cierto, sí, matarle figuradamente. Ahora con las querellas, por si acaso figuradamente. Nos referimos a matarle figuradamente el negocio. Sí, lo que pasa es que el señor Sánchez del gobierno del Partido Socialista decidió con quién se iba a la cama, en este caso, para constituir un gobierno, y ahora tiene que sufrir las consecuencias. Ese con el que se fue a la cama era el que le iba a quitar el sueño. Era con el que le quitaba el sueño. Con alguien que no te deja dormir. Pero seguramente eso es uno de los problemas principales de la política, que uno no tiene palabra. Y además ya no cuesta. Es verdad que hay una memoria a corto plazo muy cortoplacista, entonces alguien se olvida de lo que se dijo un día antes. Ni siquiera hace falta que sea un mes antes, ya un día antes. O sea, yo hoy digo blanco, mañana digo negro, y como volvemos a lo mismo, como hay una radicalización absoluta de las posturas del conjunto de la sociedad, los míos lo van a ver maravilloso, los contrarios me van a llamar perro judío en cualquier caso, y al contrario, y viceversa. Con lo cual, ese es el problema principal, que ahora mismo ya no hay ni siquiera una postura intermedia, ya no hay moderación, se ha eliminado completamente, no hay un partido de centro con peso para poder modular las posturas. Y explicando además lo que es la política útil de verdad. Es decir, señores, lógicamente ustedes tienen sus políticas, su hoja de ruta, estos señores tienen la suya, vamos a llegar a un consenso, vamos a llegar a la moderación, al término medio, aquello que decía que era la virtud, que algunos estudiamos filosofía en tercero y en COU, nos acordábamos del famoso término medio, en el término medio está la virtud, ¿no? Pues esto ha desaparecido, no hay un partido ahora mismo de centro. Y además tenemos un problema que son esas fuerzas centrífugas, centrípetas de las que hablaba Ortega hace ya bastante tiempo, con los nacionalistas. Ahora mismo el poder está en manos de Podemos, del PNV, que eso siguen ahí siempre, esos son maravillosos. Un partido, fíjese, el PNV de verdad que es un caso para estudiar. Es un partido conservador, ultracatólico, que pacta con un partido comunista y no le pasa nada. Y si tiene que pactar mañana con otro partido, digamos, de ultraconservador, no le pasará nada porque ahí tendrá más afinidad, seguro. Pero todo lo que sea, porque además lo dejan claro, nosotros vamos al Parlamento Nacional a sacar pasta, a sacar perras para la sociedad vasca. Y es cierto. Y es cierto. Yo siempre digo lo mismo, yo si fuese vasco, o viviese en el País Vasco, votaría al PNV. Porque tiene una diferencia frente a otros partidos de ámbito nacionalista. Y es que ellos sacan dinero y recursos para el conjunto de la sociedad. Otros partidos de ámbito nacionalista, por ejemplo aquí en Canarias, históricamente lo que han sacado es para 4. Para una oligarquía, principalmente además afincada en Tenerife. Para una oligarquía, y por tanto, claro, no pueden esperar una afección a este tipo de partidos. Pero si yo, de verdad, se lo digo con toda libertad, lo he dicho siempre además, si yo viviese en el País Vasco, hubiese nacido en el País Vasco o fuese residente vasco, votaría al PNV. Porque siempre vacían la bolsa del conjunto del Estado en beneficio de solo del conjunto de la población vasca. Claro, luego habría que preguntarles, ¿y lo de la solidaridad? ¿Dónde queda? Porque estamos hablando de una de las regiones más ricas de España. El otro partido que determina lo que está pasando en España es Podemos, obviamente, como socio además de gobierno, y como usted decía, tener un partido comunista, aunque yo no sé qué se definen ahora, porque como cada día se llaman de una cosa, pero desde luego un partido populista y en algunos casos antisistema, pues hombre, yo entiendo que cuando uno va a pedir dinero y recursos a Europa con ese compañero de viaje, con ese compañero de cama, algunos de los dirigentes europeos dirán, pero vamos a ver, tú me estás hablando que estás con un tipo compartiendo cama, compartiendo gabinete, que estaba en contra de la, por ejemplo, ortodoxia presupuestaria, que esto que ellos llaman políticas neoliberales de forma despectiva, no es más que no te puedes gastar lo que no tienes eternamente porque alguien tiene que pagar la fiesta y si no eres tú, serán tus hijos o tus nietos, pero sin embargo ahora sí que vienes a pedirme 140.000 millones, que es el 14% del Producto Interior Bruto de este país, que nos va a llevar a deber el 115-116%, que como he hablado con mucha gente de distintos ámbitos, a nivel de pensamiento, ideología, pero economistas, me dicen, es que ahora mismo es lo que menos me preocupa, es verdad, o sea, como estoy con el agua al cuello, lo que intento es no ahogarme, ya veré luego cómo me mantengo a flote, pero de momento vamos a darme algo de aire, ¿no? Entonces, lo que no puede ser es que uno vaya a pedir dinero a Europa con alguien que hasta hace 2 días le llamaba a los hombres de negro, la troika, la quinta esencia del mal, mire usted. Y luego, claro, ¿cómo vamos a hacer ese reparto de dinero? ¿Va a ser un reparto realmente políticas esenciales o en chiringuitos? Porque hay que recordar que este gobierno que tenía el último presidente, en este caso del Partido Popular, el señor Rajoy, tenía 13 ministros y hemos pasado a 22.
¿Funciona mejor 22 que 13? ¿Hay una gestión brillante? ¿Hay realmente encima de la mesa un cambio sustancial en la velocidad o en la percepción que tienen los ciudadanos sobre lo que hacen esos ministerios? No. La realidad es que han hecho básicamente un corte de ministerios. En el caso del Ministerio de Asuntos Sociales, Trabajo, que lo conozco muy bien, Empleo, pues lo han partido en dos, porque a alguien le interesaba tener una cartera y, lógicamente, en este caso con cierta inteligencia, el señor Sánchez nombró ministro de Seguridad Social, que es el que maneja la bolsa de las cotizaciones sociales, a un hombre con la cabeza muy bien amueblada como es el señor Escrivá, que menos mal que en este gobierno tenemos dos ministros que tienen la cabeza muy bien amueblada, que saben de lo que hablan y que además son los que están manejando a día de hoy la parte económica, por lo menos la parte económica sustancial, que es la señora señor Escrivá y la señora Calviño. Menos mal. Sin esos dos ministros en ese gobierno, no sé yo lo que estaríamos ahora mismo sufriendo como sociedad. Y espero no tener que verlo. Don Saúl Ramírez, ¿en qué situación actualmente se encuentra usted en el panorama político? ¿Está en la política activa? ¿Está en la política...? Soy un libertario, ahora mismo soy un libertario. Pero como ha salido cierta información, que yo siempre he pensado que yo no soy noticia nunca. Es decir, si de verdad que con la que está cayendo alguien dedica 2 líneas en hablar de mí, es que debe estar muy aburridos, se lo digo de verdad, fácil. ¿Por qué? Bueno, pues, lógicamente, cuando uno abandona una política activa y ha estado con cierta responsabilidad limitada a lo que es en el ámbito del Parlamento Nacional y tiene cierta experiencia, más el bagaje profesional y personal que tenía uno de antes, pues, lógicamente, recibe llamadas para que uno pueda colaborar, militar en algún partido, y así ha sido, he tenido llamadas de distintos partidos. Pero ha habido uno que me llamó exclusivamente para colaborar. Fíjese qué verbo tan complicado, colaborar, ayudar, no militar, sino ayudar en la elaboración de un programa de políticas económicas, de políticas de empleo, políticas fiscales, para hacer un programa que dé oportunidades al conjunto de la población. Gran Canaria, porque en este ámbito es un partido que tiene ámbito insular, por cierto, algún periodista lo dijo como en tono peyorativo, un partido insular, como si fuese algo negativo. Habrá que decirle entonces, ¿y usted, que escriben solo para la provincia, cómo lo definimos? ¿Un periodista provincial? ¿Y le parece algo malo? A mí no. Pero que la idea era siempre poner mi grano de arena, esto sí, no desde la política de primera línea, no voy a estar en ninguna lista, no voy a militar activamente en un partido que pueda tener una lista y presentarse a las elecciones, por lo menos eso no es ni mi presente ni mi futuro cercano. El futuro lejano no lo sé, porque ¿qué quiere que le diga? El gusano de la política a uno siempre le corroe, sobre todo cuando uno ve las locuras que se están produciendo, las decisiones erróneas que se toman. Y también como le he dicho antes, me preocupa mucho la situación que se está viviendo en esta sociedad, que cada vez está más polarizada, más crispada, que no hay nadie que pueda entender un puente de entendimiento de los distintos bloques. Y la política de bloques, la política de trincheras, la política cainista que ha vivido este país, nunca ha dado nada bueno. Los mayores avances que se han vivido en este país se vivieron precisamente a raíz de unos pactos que algunos idealizaron, pero que sin ser ideales sí que ofrecieron un terreno de juego con ciertas neutralidades donde uno podía aceptar que el oponente político tenía razones, y esos fueron los pactos de la Moncloa. Y a mí me gustaría que hubiese cierto espíritu de pactos de la Moncloa. Bueno, para que no le recuerden a Suárez, que a algunos parece que le salen sarpullo cuando se lo recuerda, o la transición, porque luego le llaman el régimen del 78 al señor vicepresidente segundo del gobierno, llamémosle los pactos de Podemos, para que estén ellos a gustos, o los pactos de la República, o lo que quieran. Pero yo siempre digo lo mismo, lo importante no es el nombre, lo importante es el fondo, es la sustancia. Si somos capaces, como sociedad, de volver a hacer un terreno de juego donde haya oportunidades de neutralidad, de consenso, de entendimiento, creo que tendremos una oportunidad. Y esto es básicamente lo que en este caso me ha pedido Unidos por Gran Canaria. Sentarme con ellos, colaborar con ellos, y de mil amores lo voy a hacer en la medida de mis posibilidades. Pero ya le digo, no voy en ninguna lista, no estoy en política activa. Lo que pasa es que, hombre, déjeme que le diga que puedo ser, en cierta medida, un espectador privilegiado de la situación política. Y que duda cabe que yo mantengo muy buenas relaciones con políticos de todos los partidos, de todos, sin excepción. Quizá con el que menos relaciones tengo es con Vox, porque no conozco a nadie de Vox que esté en ese partido, pero las veces que tuve dos conversaciones con el señor Abascal y con el señor Ortega Smith en la cafetería del Congreso, son gente educada.
Pero con quien sí tengo muy buenas relaciones, y de hecho he tomado café, es con gente del Partido Popular, Partido Socialista, Nueva Canaria, Podemos, Coalición Canaria, me dejo alguno, Partido Socialista lo he dicho ya, ¿no? Para que no digan que sino, es decir, con todos. He tenido y espero seguir teniendo muy buenas relaciones. Por lo cual eso es lo que incomoda. A mí no me incomoda, pero... A usted no, pero parece que a algunas personas sí. A los recelos políticos, a las estrategias de que sea un hombre que sea dialogante, que se pueda sentar a hablar con cualquier persona de otra formación política. Y admitir que estoy equivocado en infinidad de ocasiones y admitir que el oponente político puede estar en lo cierto. Claro, es que yo creo que eso es ser humano. Es verdad que en esta sociedad cada vez más crispada, pues decir esto es casi como un rara avis, ¿no? Que parece que soy un poltergeist que he salido del universo o del infierno, ¿no? De algún infierno de Dante, de la Divina Comedia. En cualquier caso, insisto, yo tengo muy buenas relaciones con políticos que además hoy están con responsabilidad de gobierno de distintos partidos, y la voy a seguir teniendo, pero el partido que yo creo que casa más con mis valores, los valores liberales, los valores de luchar por la libertad, la igualdad, la de creación de oportunidades, el apoyo al sector privado como creador de riqueza para repartir al conjunto de la sociedad, para mí es Unidos por Gran Canaria. Me han pedido colaborar, les he dicho que de mil amores sí, y tengo la ventaja de que tengo la libertad absoluta de decir lo que pienso, lo que creo, y decir cuando creo que alguien se equivoca, con lo cual para mí es una situación fantástica. Pues con esa situación nos quedamos, seguiremos por supuesto en contacto, porque seguiremos analizando cómo vamos evolucionando en esta situación, como dice, situación nueva. Don Saúl Ramírez, un placer tenerlo nuevamente en esta casa. El placer siempre es mío, don Francisco, ya lo sabe usted. Pues cerramos esta entrevista con don Saúl Ramírez y hemos compartido desde su experiencia, desde su punto de vista, la valoración de la política nacional, política regional y la situación de cómo demandamos la sociedad de estos políticos, las personas que llegan a la política, y fíjense que es un perfil que se demanda y necesario en política, personas con capacidad de gestión para desarrollar proyectos, no personas para estar ostentando un asiento, cobrando un sueldito y dejándola venir para que pasen los años. Pues no, en la sociedad lo que necesitamos y demandamos son gestores. Cuando aparece algún gestor, pues el enemigo va a ti. Me trato perfectamente, no vamos a pensar ahora con este tema, digo por las demandas. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes, aquí en Más que Política.